Bien, ya estamos grabando. Eh, Vamos a retomar la clase anterior, pero antes de eso quiero recordar este, cómo va a estar la evaluación de esta primer parte del curso. Eh, Les mencionaba yo que ahorita vamos digamos, pintar una raya. Lo que hemos visto, eh, digo, hasta ahora, tratar de evaluarlo. Y esta evaluación va a tener dos partes. Por una parte va a ser un proyecto del cual el proyecto va a estar dividido en tres etapas. La primera etapa ya la tienen ahorita de tarea, es lo que hay que entregar el jueves. El mismo jueves yo espero ya dejarles la segunda etapa del proyecto y así cada semana una etapa diferente hasta completar el proyecto. ¿Sí? La otra parte de la evaluación va a ser un examen teórico y para esto me gustaría hacerlo en Didactic porque pues creo que las herramientas para aplicar exámenes, digamos así, como de opción múltiple y preguntas abiertas, está mucho más fácil de hacer en Didactic que en Teams o algo así. Entonces, no he checado si ya se han estado inscribiendo, pero les había pedido que se dieran de alta en Didactic. Me parece que lo pusimos en el chat de la otra sesión, pero lo voy a poner en esta sesión también. Registrarse en el curso de Didactic. La contraseña para registrarse es la que les voy a poner ahorita en el chat. FAC-PROG-A de programación avanzada-2020. ¿Sí? Todos se deben poder registrar porque están utilizando su cuenta institucional para acceder a Teams. Entonces no deben tener ningún problema para entrar a Didactic y registrarse. Yo creo que el jueves voy a checar que ya estén todos. Sí es bien importante checarlo para que el martes que apliquemos el examen no haya problemas, no haya confusiones. El examen va a ser cortito, van a ser preguntas así, pues de conceptos principalmente, tal vez algún ejercicio teórico de programación. No va a haber que programar directamente en Processing, todo va a ser teórico. Y la idea es que sean 20 minutos, 25 minutos, cuando mucho. Yo creo que va a ser hasta menos, para que no nos ocupe toda la clase. Simplemente va a ser al inicio de la clase hacer el examen, terminamos y continuamos con la clase. O lo hacemos hacia el final de la clase. Ya veremos, ¿no? Pero sí es bien importante que ese día se presenten todos a la sesión síncrona, ¿sí? A la sesión en línea, eh, porque precisamente se va a presentar este examen. ¿Sí? Entonces ya el resto de la clase, si nada más tienen chance de presentar el examen, está bien. El resto de la clase ya lo pueden ver después en el video de YouTube, pero es bien importante que nadie falte al examen. ¿Sí? Como había mencionado, la calificación de esta primer parte del curso, primer mitad del curso, entonces sería la parte práctica con el proyecto, que son 3 etapas, y la parte teórica con el examen. Entonces, si pensamos que cada una de las 3 etapas del proyecto es como una mini calificación parcial, serían ahí 3 calificaciones, más la del examen teórico, cada una pesaría el 25%. O dicho de otra forma, la parte práctica va a pesar el 75% y la parte teórica el 25%. ¿Sí? Pero en realidad lo que pasa es que cada etapa la voy a revisar por separado. Entonces 25% cada cosa de estas. De ahí el 100% viene a ser prácticamente la mitad de la calificación del curso, porque es la evaluación de la primer mitad del curso. ¿Sí? Para la segunda mitad haríamos algo similar. Entonces,
Esto ya se está grabando, va a aparecer en el video de hoy. Espero que todos lo puedan ver y estar preparados para presentar el examen el próximo martes, ¿sí? Lo que vendría a ser martes 17 a la hora de la clase, ¿sí? A las 10 de la mañana. Se conectan primero a través de Teams para darles instrucciones, ¿sí? Y el examen va a ser a través de Didactic. Entonces asegúrense de que tienen acceso a las dos plataformas. Bien, ¿hay alguna duda con respecto a esto? Vamos a estar con la cámara encendida y todo eso. Pues no le veo mucho caso. En realidad, no le veo caso. Digo, no vamos a tener clase mientras hay examen, pero sí me gustaría tener abierta la sesión de Teams para poder responder dudas rápidamente en tiempo real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay una duda así de que, oiga, no se entiende qué dice tal pregunta, pues la puedo responder para todos. Entonces, en ese sentido, me gustaría tener abierta la sesión de Teams y que ustedes estén en la sesión de Teams al mismo tiempo que están haciendo el examen, pero solamente por esta cuestión de resolver dudas. No es necesario tener la cámara encendida, ni le veo caso, ¿no? O sea, en realidad, vamos, ¿qué necesidad tengo de estarlos viendo ahí, cuando pues realmente esto no asegura nada, ¿no? Digo, no le veo caso. Pero sí es importante por esta cuestión de las dudas, ¿no? ¿Sí? Y de las instrucciones que les voy a dar para el examen. Digo, va a ser muy breve. Terminando el examen, pues ya cierran el Didactic y continuamos con la clase y se acabó, ¿sí? Y el material del examen es el documento de notas de programación avanzada, que ya lo actualicé, por ahí les envié un mensaje y una actualización. Lo actualicé para incluir la parte sobre todo de, bueno, un poquito de arreglos y la parte de sobrecarga, ¿sí? Y con eso cubriríamos todo el material, digo, sin poner todos los ejemplos, pero la parte teórica y conceptual de lo que hemos visto en la primera mitad del curso. Lo demás, pues ya es puros ejemplos que hemos hecho, ¿no? Mucha práctica, 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 que para mí es lo más importante. Las clases se han subido en 360 píxeles. Ah, ok. Fíjate que yo no le he movido la configuración, pero ahora que suba esta clase lo voy a checar, ¿sí? Si me puedes decir exactamente cuáles clases son las que se han subido así. Tengo todos los videos originales que he estado conservando aquí en la computadora, no he borrado ninguno. Entonces, si hay que volver a subir un video porque se subió mal con mala calidad, lo puedo volver a hacer, ¿sí? Entonces, si me puedes decir exactamente cuáles son los que no se quedaron de buena calidad, los vuelvo a subir. Y hoy que suba esta clase, por supuesto, checo que se suba. Creo que lo estaba subiendo a 540 o a 720, depende de en qué computadora estoy, ¿sí? Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ok. Entonces, bueno, estudien las notas, ¿sí? No es muy largo el documento, creo que quedó como de 18 páginas. Vienen en algunas secciones unos ejercicios de autoevaluación que, si bien no cubren demasiado, pues les ayudan a reiterar los conocimientos, ¿no? O sea, y obviamente vale mucho la pena estar haciendo todos los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Eh, Espero tener chance de revisar la tarea que me enviaron de los números complejos, digamos, antes del examen. La verdad no sé si lo alcance a hacer, pero como quiera que sea, ya tuvimos una clase en donde resolvimos esa tarea. Entonces, ya todos deberían saber más o menos cómo podía ser una posible solución, ¿sí?
y vimos algunas alternativas en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, creo que más o menos no debería haber muchas dudas por ahí. Ok, entonces vamos a continuar con la clase, ¿sí? Voy a retomar lo que hicimos la clase pasada. Déjenme compartir pantalla. Bien, entonces ahí debería estar compartiendo, ¿no? Sí se ve la pantalla, es el pizarrón con lo del juego de asteroides. Sí, perfecto. Entonces, vamos a recordar rápidamente lo que estábamos haciendo la clase pasada. La idea era hacer un juego de asteroides, ¿sí? El clásico de ahí 1981 o algo así, que es muy sencillo. Ya vimos algunos videos de cómo se desarrolla este juego. Y básicamente estábamos analizando el juego, ¿sí? Antes de empezar a programar, vale la pena analizar y pensar qué es lo que queremos hacer en nuestro programa, ¿no? O qué es lo que vamos a tener que hacer. Y veíamos que en este juego aparecen tres tipos diferentes de objetos. Uno es la nave, que se representa con un triangulito, como una especie de punta de flecha. Es un triángulo isósceles, de manera que es fácil ver hacia dónde apunta la nave. La nave puede girar, ¿sí? Pero básicamente pues es un objeto que se mueve. Tiene una posición, tiene una velocidad, se mueve de manera lineal, mientras uno no interactúe, o sea, no la haga girar ni nada, se mueve de manera lineal. Básicamente la parte complicada de la nave es dibujarla, porque pues, es un triángulo que puede estar apuntando en cualquier dirección, ¿sí? Otro tipo de objetos que hay son los asteroides, ¿sí? Que son más o menos aproximadamente circulares. En un inicio, para facilitar las cosas, los vamos a dibujar simplemente como círculos, pero ya que avancemos más en el proyecto, vamos a ver cómo darles ya una forma más de asteroide, ¿no? O sea, que sean círculos un poco deformes, o sea, ponerles algunos cráteres por ahí, ¿sí? Y hacerlos mejorar un poquito el aspecto del juego, ¿no? Pero inicialmente, para quitarnos de broncas, van a ser círculos. Pero la cosa con los asteroides es que son de diferente tamaño, ¿sí? Conforme avanza el juego y uno le dispara a los asteroides se rompen, se fragmentan en asteroides más pequeños. Entonces, la idea es que los asteroides pueden tener diferente tamaño. También son objetos que se mueven de manera lineal con una posición y una velocidad fija. Y finalmente están las balas, que es otro objeto que se mueve. Las balas pues provienen de la nave, salen de la punta de la nave en la dirección hacia la que la nave está orientada o hacia donde está apuntando, y salen en línea recta también, y eventualmente pues podrían chocar con un asteroide. Por lo pronto ahorita no nos vamos a preocupar por la colisión de objetos, o sea, no nos vamos a preocupar ahorita por detectar si una bala choca con un asteroide o si un asteroide choca con la nave o cosas así. Eso lo hacemos después, pero por supuesto después vamos a tener que implementar la interacción entre estos objetos, ¿no? Por lo pronto nos interesa el movimiento de los objetos. Las balas también son objetos que se mueven con una velocidad constante, tienen una posición y una velocidad, y su apariencia pues es relativamente sencilla, es un punto ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, los tres objetos tienen ciertas similaridades y ciertas diferencias. Las similaridades es que los tres objetos tienen una posición y una velocidad, se mueven con, o sea, las leyes de movimiento que rigen a los tres objetos son las mismas, se mueven con una velocidad constante en línea recta, ¿sí? Y bueno, las diferencias es sobre todo en cómo se va a dibujar cada objeto. La nave pues es un triángulo que apunta en una cierta dirección, ¿sí? Esta dirección o esta orientación de la nave es una propiedad particular de la nave, no la tienen los otros objetos. Los
Los asteroides pues también se dibujan de una manera diferente y tienen una propiedad adicional que es el tamaño, ¿sí? En este caso podemos representarla como el radio de la circunferencia que define el asteroide. Y las balas pues ya no tienen ninguna propiedad adicional, ¿no? Es básicamente lo que es una partícula como las que habíamos estado implementando al inicio del curso y como las que vienen en las notas del curso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Luego vimos, empezamos a trabajar con los objetos y empezamos con la nave y vimos cómo dibujar la nave. Y bueno, es algo ahí de geometría, no voy a repetir eso, esto está en el video de la clase anterior, pero básicamente era pura geometría y trigonometría ahí, ¿no? Y esto lo implementamos en una clase, ¿sí? La clase nave. Ahorita lo único que tenemos es la nave, ¿sí? La nave, al igual que las partículas que estuvimos trabajando, estos objetos por ahora van a tener 3 acciones que pueden realizar. Una es inicializar el objeto, otra es realizar las leyes de movimiento, o sea, actualizar las propiedades del objeto conforme se va moviendo. En particular, pues actualizar la velocidad con respecto a la posición. Y finalmente, una función para dibujar cada objeto, ¿sí? Son los 3 métodos básicos que vamos a implementar ahorita. Faltan otros, pero eso los vemos después. Ahorita nos interesa nada más simular el movimiento correcto de los objetos, ¿no? Entonces, en el caso de la nave, el método más complicado es el método dibuja, ¿sí? Porque precisamente como la nave se dibuja de una manera diferente según su orientación, pues tuvimos que calcular los 3 vértices del triángulo donde iban a quedar, ¿no? Pero ya, lo hicimos y es la función ahorita más complicada que vamos a hacer, ¿sí? Ok, ya tenemos. Las otras 2 funciones, la de inicialización, que en este caso es el constructor, es muy sencilla. La nave empieza en el centro de la pantalla con una velocidad 0, o sea, no se está moviendo. Y la función para actualizar la posición, que simplemente pues implementa la ecuación que pusimos aquí, ¿no? Posición final igual a posición inicial más velocidad por el intervalo de tiempo transcurrido entre ambas posiciones. O sea, de la última actualización a la siguiente, ¿cuánto tiempo transcurrió? Como estas actualizaciones las estamos haciendo en la función en la función draw, la función draw se ejecuta 60 veces por segundo, por default. Esto puede cambiar, pero no lo vamos a cambiar. Entonces, por default, la función draw se ejecuta 60 veces por segundo. Entonces, podemos pensar que aproximadamente el tiempo que transcurre entre una actualización y otra es 1/60 de segundo. O sea, eso vendría a ser el valor de delta t, 1/60 de segundo, ¿sí? Y entonces, este valor es el que le pasamos a la función actualiza, ¿sí? Ese es el delta t. Y ya simplemente tomamos la velocidad, la copiamos a un nuevo vector, ¿sí? El nuevo vector lo multiplicamos por delta t, ¿sí? Y se lo agregamos a la posición para implementar la ecuación que está aquí, ¿no? Y de esa forma simulamos el movimiento de la nave. Y bueno, empezamos nosotros a meter aquí una pequeña interfaz para girar la nave, ¿sí? Podemos girar la nave, pero vamos a agregar una interfaz para digamos, actualizando también la velocidad, o sea, poder hacer que la nave se mueva. Bien, aquellos que han jugado el juego de asteroides recordarán que no es fácil controlar la nave. Y esta es parte de la complejidad del juego. La nave es difícil de controlar porque la idea del movimiento de la nave es el siguiente. La nave se está moviendo en el espacio, ¿no? En el espacio donde pues prácticamente es vacío, ¿sí? No hay fricción con nada, ¿sí? Y entonces, debido a la inercia, la nave se mueve siguiendo un movimiento
libre, rectilíneo, mientras uno no aplique ningún tipo de fuerza, la nave se va a seguir moviendo en una línea recta, independientemente de hacia dónde está apuntando. No es como un coche, ¿sí? No es como tratar de manejar un coche en el que a la hora que giras el volante, el coche gira también. Acá no, acá si la nave se mueve en línea recta, tú giras la nave y la nave se sigue en la misma dirección que tenía, ¿sí? Entonces, ¿cómo controlamos la nave? Bueno, la nave vamos a suponer que tiene no sé cómo llamarle, una turbina o básicamente lo que hace es que tú puedes darle un impulso a la nave en la dirección a la que se está moviendo, ¿sí? Entonces, si tú impulsas la nave, entonces a la velocidad se le va a agregar una componente en la dirección en la que se está moviendo, ¿sí? Igual y la nave ya se movía en esta dirección, ¿sí? Entonces ahí va la nave moviéndose. Pero si la nave está apuntando, vamos a suponer que la nave está apuntando como está aquí, hacia acá, ¿sí? Moviéndose en dirección horizontal, y tú le das un pequeño impulso, entonces el impulso hace que la nave ahora empiece a moverse con una componente en esta dirección. Básicamente lo que va a pasar es que se suma la velocidad de la nave con este impulso que tiene, ¿sí? Y entonces ahora la velocidad de la nave va a ser un poco más hacia allá, ¿no? La resultante de este vector con pues sería este vector, ¿no? Entonces, esa es la idea de mover la nave, irle agregando a la componente de velocidad, ¿sí? Otra componente. La nueva componente que estaríamos agregando tendría una dirección dada por la orientación de la nave, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa, o cómo podríamos implementar el movimiento de la nave. Vamos a suponer que con la flecha hacia arriba, uno se mueve le da un impulso a la nave en la dirección a la que apunta. Entonces, primero que nada, vamos a detectar si se presiona la tecla hacia arriba. If keycode igual a up, esto dentro de la función keyPressed. Entonces, vamos a darle un impulso a la nave. Fíjense que esto del impulso a la nave lo podemos agregar como un método. Creo que valdría la pena agregarlo como un método. Y lo voy a poner aquí. Void impulsa. Este ya es un método particular de la clase nave, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí la magnitud del impulso, ¿sí? La dirección ya la conocemos, es la orientación de la nave. Lo que no conocemos es la magnitud del impulso y vamos a pasarla como argumento, ¿sí? Ahorita la paso como argumento porque no sé qué valor deba tener. Esto lo vamos a ver experimentalmente ya jugando, ¿no? Entonces básicamente vamos a calcular un vector que tenga una orientación igual a la orientación de la nave, ¿sí? Vamos a llamarle p vector impulso igual a p vector punto from angle. Ya habíamos visto esta función, ¿sí? Entonces creamos un vector unitario con una cierta orientación, que es precisamente la orientación de la nave. Luego este impulso lo vamos a multiplicar, como es unitario, vamos a multiplicarlo por la magnitud, ¿sí? Para que tenga la magnitud que queremos. Y luego este vector impulso se lo vamos a sumar a la velocidad. Velocidad.add impulso. Y ya, es muy sencillo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es modificar la velocidad de la nave, pero a través de pequeños impulsos. Estos impulsos deben ser pequeños, porque si es muy grande, la nave de repente sale disparada y sin ningún control, ¿sí?
Ahora fíjense que si esta magnitud es negativa, pues entonces si la nave apunta en una dirección, el impulso es en la dirección contraria y eso nos permite frenar la nave. Entonces la nave se puede impulsar en la dirección a la que apunta o frenar en la dirección contraria, ¿no? Entonces vamos a, ahora sí, programar la interfaz. Si oprimimos la tecla hacia arriba, se impulsa la nave, nave.impulso, impulsa, creo que le puse. Sí. Y vamos a darle un impulso de, recuerden que la velocidad está medida en píxeles por segundo. Entonces vamos a ponerle, no sé, 10. Y si oprimo la tecla hacia abajo, if keycode es igual a down, entonces nave.impulsa menos 10. O sea, estaría frenando la nave, ¿sí? Ok. Vamos a probar, tal vez ese 10 y menos 10 es demasiado, ahorita vemos, ¿no? Entonces puedo girar la nave con las teclas derecha e izquierda. Y vamos a suponer que quiero impulsar la nave. Entonces vamos a darle hacia arriba y ahí se empieza a mover muy despacio, ¿sí? Si se fijan, yo voy girando la nave con las teclas izquierda y derecha y la nave sigue viajando en la dirección que tiene, porque pues así se supone que es en el espacio, ¿no? Ahora, quiero cambiar la dirección de la nave, le doy un impulso en otra dirección, pero fíjense que sigue moviéndose en dos direcciones diferentes, ¿no? Entonces yo realmente para mover la nave tengo que ir dando pequeños impulsos. Para frenar la nave puedo darme media vuelta, o sea, en la dirección contraria a la que está viajando y dar impulsos, o bien puedo usar la tecla hacia atrás. ¿Sí? Y bueno, ahí ya se me fue la nave, no sé para dónde se fue, ¿sí? Esto era un problema con los juegos anteriores en donde se te iba la nave y ya no sabes por dónde salió. ¿Qué hacían los juegos anteriores para resolver este problema? Bueno, muy fácil. Usaban lo que formalmente se llama un espacio toroidal. O sea, en realidad lo que pasaba es que cuando la nave salía por este lado, entraba por el otro lado, ¿sí? Entonces, si salía por este lado, entraba por este otro lado. Si salía por arriba, entraba por abajo y así. Esto es muy fácil de simular. Lo podemos hacer en la misma función actualiza, que es la que realiza el movimiento de la nave y calcula la posición. Lo que podemos hacer aquí es que si la posición... vamos a hacerlo a mano, ¿no? Si la posición en X y posición.x es mayor que el ancho de la pantalla, que sería width, vamos a ponerle width, entonces hacemos que reaparezca por el otro lado, ¿sí? Vamos a restarle width para que aparezca por el otro lado, ¿sí? Aquí podría ser mayor o igual. If posición.x menor que 0, entonces le sumamos width para que aparezca ahora por la derecha. Si sale por la izquierda, que aparezca por la derecha. Vamos a probarlo ahorita nada más para la coordenada X. Luego habría que hacer lo mismo para la coordenada Y. Entonces vamos a suponer que la nave va a salir por ahí. Y entonces aparece por acá, ¿no? Ahora vamos a darle vuelta y tratar de que salga por el otro lado. Y aparece por acá. Entonces, ese es el tipo de movimiento que teníamos, ¿no? Y esto se hacía simplemente para que nunca se nos perdiera la nave, ¿no? De hecho, los asteroides siguen el mismo movimiento. Salen por un lado de la pantalla y entran por el lado opuesto, ¿no? Lo mismo hacemos para la posición Y.
if posición.y mayor o igual que height, entonces posición.y menos igual a height. Le restamos height. Y si la posición en y es menor que 0, le sumamos height. Posición.y igual a, perdón, más igual a height. Y entonces ahora sí ya tenemos una nave que se puede salir por cualquier lado y entra por el lado opuesto, ¿no? Y ahí ya la nave más o menos se mueve como se mueve en el juego, ¿no? Les digo, es difícil controlarla, sobre todo si uno le empieza a meter mucha velocidad, se vuelve difícil frenarla, ¿no? Pero ya el movimiento de la nave prácticamente está resuelto y la interfaz también, ¿no? Sería más interesante con un joystick o algo así. Y de hecho Processing tiene librerías para poder conectarle un control de Xbox o algo y manejarlo. Pero bueno, eso ya sería echarle crema al juego, ¿no? Bien, vamos a dejar hasta ahí. La nave parece que ya está, ¿sí? No estoy resolviendo ahorita la parte de colisión porque pues ni siquiera tengo otros objetos en la pantalla. Pero la nave por sí sola ya se mueve como yo espero que lo haga en el juego, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, perfecto. ¿No? Perfecto. Entonces, déjenme crear una pestaña nueva. Nueva pestaña, le voy a llamar nave y voy a poner la clase nave en su propia pestaña, ¿sí? Entonces vamos a tomar toda la clase nave y ponerla en su propia pestaña y dejar el programa principal en la pestaña principal. Nada más para que mi programa esté más ordenado, más organizado, tener cada clase en su propia pestaña, en su propio archivo y podernos desplazar rápidamente a lo que queramos ver, ¿sí? Bien, pues vamos a hacer los siguientes objetos, ¿sí? La nave era el más complicado ahorita y por eso fue el primero que hice. Los demás objetos creo que van a ser más sencillos. Vamos a hacer primero los asteroides, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer otra clase. Voy a ponerla de una vez en su propia ventana, clase asteroide, ¿sí? Class asteroide, ¿sí? Nuevamente la clase asteroide o todos los asteroides tienen, vamos a pensar primero en las propiedades y funciones comunes. Todos tienen una posición y una velocidad, igual que la nave. Entonces, es más, les voy a llamar igual p vector posición, p vector velocidad, ¿sí? Los asteroides, además, yo sé que van a tener otra propiedad que es el tamaño, ¿sí? Entonces, a esa propiedad le voy a llamar radio. Entonces, vamos a llamar, es un float, ¿sí? Es un valor flotante, se llama radio. Y estas son las propiedades de los asteroides hasta aquí. ¿Qué más falta? Bueno, hacer los métodos de la clase. Los métodos principales son inicialización, que lo voy a hacer en el constructor, ¿sí? Movimiento, que lo voy a hacer en la función actualiza. Y la manera de dibujarlo en la pantalla, que lo voy a hacer en la función dibuja, ¿sí? Entonces, vamos a llamarle aquí asteroide al constructor, ¿sí? Voy a inicializar la posición de los asteroides en un lugar aleatorio de la pantalla, ¿sí? Posición igual a new p vector random width, random height. Entonces,
cuando tenemos un solo argumento en la función random, entonces se elige un número aleatorio entre 0 y el argumento, ¿sí? El número va a ser mayor o igual que 0 y estrictamente menor que el argumento. Cuando tenemos dos argumentos en la función random, entonces se elige un valor entre el primer argumento y el último. Entonces, claramente la función random también está sobrecargada, ¿sí? Entonces, ahorita entre 0 y width y entre 0 y height para las coordenadas de la posición. Y la velocidad vamos a elegirla de manera aleatoria como un vector en cualquier dirección. Entonces voy a ponerle aquí, vamos a ponerle nuevamente un random 2D que me dé un vector en dos dimensiones con cualquier orientación, pero este es un vector unitario, ¿sí? Y los asteroides tal vez algunos se pueden mover con diferente velocidad. A lo que me refiero es que tal vez unos vayan más rápido que otros. Entonces puedo además multiplicar esta velocidad por los valores que yo quiera, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, ahorita que vimos la clase de la nave se impulsa en pasos de 10 píxeles por segundo, ¿sí? Si yo nada más le doy un impulso, si la nave está quieta y le doy un impulso, se va a estar moviendo con una velocidad de 10 píxeles por segundo, y vimos que eso es muy lento, ¿sí? Bueno, es muy lento para poder tener control sobre la nave, pero posiblemente los asteroides van más rápido que esto, ¿no? Entonces, tal vez yo a la velocidad de los asteroides le pondría un valor aleatorio entre 50 y 100 píxeles por segundo. Ahorita vemos qué tal funciona. Este rango, por supuesto, se puede modificar conforme necesitemos, o incluso después podemos hacer que este rango se vaya incrementando conforme al nivel. Por ejemplo, si ya uno está en nivel 1, pues es velocidades pequeñas de los asteroides. Nivel 2, los asteroides se mueven más rápido. Nivel 3, todavía más rápido, y así, ¿no? Ahorita lo vamos a dejar así, nada más para probar, y con eso terminamos. Ah, y bueno, falta el radio. El radio, vamos a suponer que ahorita lo ponemos del tamaño grande, ¿no? Los asteroides ahorita son grandes y se van fragmentando. Bueno, en realidad podemos ponerle tamaños más o menos, ¿qué tamaño dijimos que tenía la nave? 20. Entonces, pues vamos a ponerle entre 50 y 100 también. ¿Sí? Si se fijan, parte del diseño de estos juegos es matemáticas estrictas y modelado físico y cosas así, y otra parte es totalmente artesanal, ¿no? Así, a ver qué sale con esos valores, y si no, pues los cambio. Bien, esa es la función de inicialización para el asteroide. La función de movimiento para el asteroide es exactamente la misma que la nave. De hecho, todos los objetos se van a mover exactamente igual. O sea, se van a regir por esta ley de movimiento, P final igual a P inicial más V por delta T, ¿sí? Y además le agregamos estas condiciones para que si un objeto sale por un lado de la pantalla, regrese por el otro, ¿sí? Entonces, vamos a copiar la función actualiza y vamos a ponerle en asteroide. ¿Ok? Y bueno, falta la función dibujar, pero esa va a ser muy, muy sencilla. Void dibuja. Y simplemente vamos a dibujar un círculo. Eventualmente le podemos poner colores y todo eso, pero por lo pronto simplemente voy a dibujar un círculo, ¿no? Vamos a ponerle un círculo gris o no sé. Fill 128. Stroke 128. O no stroke.
O sea, el relleno gris sin contorno. Y simplemente vamos a ponerle círculo en la posición correspondiente. Posición punto X, posición punto Y. Y en la función círculo y en la función elipse hay que poner el diámetro. Entonces aquí sería 2 por radio. ¿Sí? Por lo pronto esto, todavía me falta simular cuando un asteroide se rompe y todo eso, pero para hacer eso vamos a tener que hacer cosas, o sea, ver cosas nuevas, ¿no? Entonces está muy chida la clase porque me cupo perfectamente en una, en una sola pantalla, o sea, no se ve toda la clase ahí. Y normalmente vamos a probarla, por supuesto. Vamos a poner un asteroide por ahí, ¿no? Vamos a agregar un asteroide. Le voy a llamar ast, porque me da flojera escribir. Vamos a crear un asteroide. Ast igual a new asteroide. Y igual vamos a tener que dibujar el asteroide. Fíjense que aquí es importante en qué orden se dibujan las cosas, ¿sí? Si dibujo primero el asteroide y luego la nave, entonces la nave siempre va a aparecer por encima del asteroide. Si dibujo primero la nave y luego el asteroide cuando pase va a aparecer por encima de la nave, ¿sí? Eventualmente esto no va a importar porque si se acercan demasiado la nave y el asteroide, pues la nave va a explotar ahí, ¿no? Pero en ciertos casos podría ser importante en qué orden lo dibujo, ¿no? Ahorita que no hay detección de colisiones y la nave no va a explotar, sí me va a interesar que la nave se vea por arriba del asteroide. Entonces dibujamos primero el asteroide y luego lo actualizamos. Nuevamente la función actualiza lleva el delta t como argumento, que va a ser el mismo valor para todos, 1/60 segundos, ¿sí? Solamente tengo un asteroide que va a aparecer de acuerdo a lo que hace el constructor en una posición aleatoria, con una dirección aleatoria y de un tamaño aleatorio, y vamos a probarlo, ¿no? Creo que es un asteroide demasiado grande. Luego, obviamente, tenemos que modificar esto de la posición aleatoria para que sea una posición alejada del centro, porque si la nave empieza en el centro y de entrada me ponen un asteroide ahí mero, pues eso no funciona, ¿sí? Vamos a irlo pensando de una vez, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Sí? Primero que nada, creo que el tamaño fue demasiado grande. Vamos a reducir el radio de los asteroides. ¿Sí? Le voy a poner vamos a poner de 30 a 50. Creo que eso ya es más razonable, ¿no? Y ahí voy a chocar. ¿Sí? Cometí un error también. Fíjense que elijo el color gris para el asteroide, pero luego ese color se queda para la nave, ¿sí? Entonces tal vez la nave tenga que explícitamente dibujarla de color blanco. Vamos a ponerle aquí fill 255 y igual no stroke. Y ahora sí, ya se ve blanca la nave, ¿no? Vamos a ver si puedo alcanzar el asteroide. Ya no, ya se me fue. Bueno, ahora quiero chocar y no puedo. Ahí estoy. No, bueno, sí se ve por encima. Entonces, ahí está. ¿Sí? Bien, entonces, ahí están los asteroides. La cosa es que normalmente yo no tengo un asteroide en el juego. Tengo varios, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer más bien un arreglo de asteroides. ¿Sí? Y recuerden que si tengo un arreglo de objetos, o sea, un arreglo cuyos elementos son objetos, entonces tengo que inicializar cada uno
de esos objetos. Tengo que crear cada uno de esos objetos. Vamos a hacer un ciclo que recorra los elementos del arreglo. ¿Sí? Desde 0 hasta ast.length y más. Y aquí sí vamos a crear individualmente cada uno de los asteroides. Ast subíndice i igual a new asteroide. ¿Sí? Y a la hora de dibujarlos, pues tengo que dibujar también todos los asteroides. Vamos a hacer nuevamente un ciclo. Donde dibujemos cada uno de los asteroides. Ast subíndice i, punto dibuja, ast subíndice i, punto actualiza. ¿Sí? Y ahora debe haber ya varios asteroides ahí, ¿no? Aquí el problema ahorita con este juego es que de entrada los asteroides aparecen en el centro de la pantalla. Entonces vamos a tratar de que aparezcan alejados del centro. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, podríamos manipular aquí esto un poco, ¿sí? Pero voy a hacer un truco muy barato. Voy a hacer un ciclo do. Y vamos a hacer este ciclo hasta que la distancia entre esta posición y el centro de la pantalla sea suficientemente grande. O sea, más bien, mientras la distancia entre la posición y el centro de la pantalla sea demasiado pequeña, volvemos a calcular una nueva posición. Déjenme ver con qué función podemos calcular la distancia entre dos vectores. Vamos a ponerle aquí la referencia de processing. Y una vez me voy a la clase pVector, que ya la tenía ahí en el historial. Y seguro hay una función para calcular la distancia entre dos puntos. Aquí está, la función dist. ¿Sí? Puedo pasarle, o sea, tomar un vector v1.dist v2. Entonces nada más necesito otro vector con las coordenadas del centro de la pantalla. ¿Sí? Vamos a crearlo aquí arriba. pVector centro igual a new pVector con coordenadas width entre 2, height entre 2. ¿Sí? Ese es el centro de la pantalla. Entonces vamos a hacer un ciclo en donde calculamos una nueva posición. ¿Sí? Y repetimos esto mientras la distancia entre la posición y el centro, ¿sí?, sea menor que, vamos a ponerle 100 píxeles. Mientras la distancia entre la posición y el centro sea menor que 100 píxeles, hacemos esto, ¿no? Luego vamos a tener esto es para un tamaño de 600 por 600, luego seguramente vamos a tener que hacer ajustes, pero ahorita es nada más para tener algo más o menos que funcione ahí, ¿no? Bueno, no es eficiente esto, pero si se fijan, ahora sí, cada vez que empiece el juego, los asteroides empiezan un poquito alejados. Tal vez tengo que alejarlos todavía un poquito más, que aparezcan todavía más en la orilla. Vamos a ponerle aquí width entre 3, entre 4. Y ahora sí. Vamos a ver si los puedo esquivar. A ver cuánto tiempo duro sin que me... Claro, tengo el problema aquí de que no puedo dispararles. Ya casi choqué ahí. Normalmente... ya perdí. Pero bueno, normalmente yo podría estarles disparando y desintegrándolos, ¿no? Pero creo que más o menos ahí
se vuelve jugable el juego, ¿no? Y igual y también 10 asteroides tal vez son muchos, podemos empezar con menos, con unos 5, 6, pero ya son ajustes del juego, ¿no? Y de qué tan difícil se vuelve de jugar, ¿no? Entonces ya tenemos la clase asteroide, ¿sí? Si se fijan, la clase asteroide la hicimos de volada porque realmente lo que hubo que pensar fue cómo vamos a inicializar los asteroides. El movimiento, lo que es la función actualiza, ya lo teníamos, es una copia de la función que teníamos para la nave. Y la función dibuja, pues era trivial porque nada más dibujar un círculo, ¿sí? Entonces, ya tenemos mucho avance ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. ¿No? Bueno, ya de entrada esto se puede convertir en un juego simplemente midiendo el tiempo que duramos sin que nos choque un asteroide, ¿no? Pero bueno, ahorita no me quiero enfocar en eso, ¿no? Bien, vamos a la siguiente clase, que es la clase bala, ¿sí? Y vamos a ver cómo la podemos hacer. Nuevamente, vamos a hacer una nueva pestañita, ponerle nombre a la clase, se va a llamar bala. Y vamos a poner class bala. Vamos a hacer la clase bala. Nuevamente la clase bala pues es un objeto que se mueve con una cierta velocidad, tiene una posición, tiene una velocidad, se mueve con una cierta dinámica, etcétera. Pues vamos a hacerle igual, ¿no? Las balas luego van a tener algo particular. Tienen un alcance finito, ¿sí? O sea, eventualmente es así, llegan hasta un cierto punto y no pueden viajar indefinidamente. Pero ahorita vamos a hacerlas igual que lo demás, ¿no? Entonces, tiene una posición, que es un objeto de clase pVector. Tiene una velocidad, ¿sí? Y esas son sus propiedades. En este caso ya no tiene propiedades adicionales, ¿no? Por ahora. Luego tenemos un constructor, bala. En realidad, la posición inicial de las balas salen de la nave. Entonces la posición inicial de una bala pues debe ser donde está la nave. Tengo dos opciones aquí para hacer esto. Y creo que la mejor es simplemente pasarle al constructor de bala una nave, ¿sí? Un objeto de clase nave. Realmente no tiene caso inicializar una bala si no sé dónde está la nave. Entonces cuando voy a inicializar la bala, tengo que saber de qué nave proviene, ¿sí? Entonces le pasamos al constructor una nave, ¿sí? Para poder saber de dónde viene la bala. Y nuevamente vamos a irnos a nuestro esquemita con el que dibujamos la nave, ¿sí? Las balas pues son unas bolitas que si yo tengo aquí mi nave, a la hora que yo disparo balas, su posición inicial es aquí. O sea, este vértice del triángulo que forma la nave, ¿no? Este punto. Y luego ya van viajando las balas en la dirección, o sea, van a tener una velocidad igual a la orientación de la nave, ¿sí? Y con una velocidad relativamente rápida, ¿no? O sea, si la nave va muy rápido, la bala pues tiene que ir todavía más rápido. Entonces, bien, vamos a ver cómo hacer esto, ¿no? Entonces, primero tenemos que volver a calcular este punto, más o menos. Pero ya tenemos aquí el cálculo, ¿sí? Básicamente, tomamos este vector, coseno de phi, seno de phi, le llamamos O, lo multiplicamos por una cierta distancia que la definimos como 20 píxeles. Luego vamos a modificar eso para hacerlo que se pueda adaptar a cualquier tamaño de pantalla. Pero por ahorita lo dejamos en 20 píxeles.
Y entonces vamos a calcular esta cosa de aquí, ¿no? O sea, este vértice. Entonces vamos a ponerle P vector, O, es esta O que está aquí, igual a P vector punto from angle, ¿sí? Y tomamos la orientación de la nave, nave.orientación, nave.orientación, ¿sí? Aquí fíjense que ya estamos haciendo algo muy sofisticado, estamos implementando el constructor de una clase, pero ese constructor lleva como argumento un objeto de otra clase, ¿sí? Y entonces tenemos acceso tanto a los miembros de la nave como a los miembros de la bala, ¿sí? Entonces, bien, nave.orientación nos da el vector O, ¿sí? Este vector O lo vamos a multiplicar por una distancia, O.mult, y si no mal recuerdo esa distancia era 20, ¿sí? Es esta D que está aquí. Luego la vamos a ajustar, pero ahorita lo dejamos ahí en 20. Y se lo vamos a sumar a la posición de la nave, ¿sí? O más bien a este vector O, le vamos a sumar la posición de la nave, O.add nave.posición. Y esto sería la posición inicial de las partículas. Pues creo que en vez de O ya puedo llamarle directamente posición, porque es la de las partículas, ¿sí? Digo, la de las balas, posición. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque se empieza a volver confuso. Tengo esta variable posición, que es la posición de la bala, y tengo esta posición, que claramente es la posición de la nave, ¿sí? Y por supuesto, la posición de la bala está relacionada con la de la nave. No es exactamente la misma porque las balas no salen del centro de la nave, sino de la punta. Entonces tengo que calcular dónde está la punta, pero es sumarle este vector, ¿no? ¿Sí? 20 veces el vector que tiene la orientación de la nave, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí está ya la posición inicial y la velocidad de la bala, pues simplemente la bala se desplaza, como se dispara desde la punta de la nave, se desplaza en la misma dirección de la punta, o sea, con la misma orientación que tenemos acá, ¿sí? De hecho, aquí yo podría ya aprovechar y tomar velocidad, es una copia de posición, ¿sí? Para no volver a calcularla ni llamar al from angle otra vez, simplemente copio la posición en este momento, no después, porque después voy a modificar la posición y la tomo en velocidad. A ver si no se confunden, mejor lo hago por pasos, ¿sí? Velocidad igual a P vector punto, lo mismo, from angle nave punto orientación, ¿sí? Y vamos a multiplicar la velocidad porque esto me da, from angle me da un vector unitario. Vamos a darle una magnitud multiplicándola por la velocidad que yo realmente quiero. Vamos a suponer que las balas tienen una velocidad constante. Vamos a ponerle de 100, ¿sí? Ok. Aunque aquí algunos asteroides, creo que también los asteroides van un poquito rápido. Vamos a hacerlos un poquito más lentos. Y se me hace que las balas las voy a hacer un poquito más rápidas. Vamos a ponerle 200. Todo esto es al tanteómetro, pero se puede ajustar, ¿sí? Bien, nuevamente, la parte difícil ahorita de las balas es la inicialización, ¿sí? Y difícil me refiero a que lo demás va a estar todavía más fácil, porque no está complicada la inicialización. Nada más es tomar en cuenta que las balas salen de la punta de la nave en la dirección, en una dirección igual a la orientación de la nave, y con eso pues ya
sale esto, ¿no? Bien, ¿qué sigue? Bueno, pues los tres métodos básicos que van a tener estas clases son inicialización, que ya está, movimiento o actualización, que nuevamente nos lo fusilamos de la nave, ¿sí? Va a ser exactamente el mismo. Luego puede cambiar, pero ahorita lo hacemos igual. Y finalmente el método dibuja, ¿sí? Vamos a ver cómo se dibuja una bala. Pues aquí sí vamos a hacer un simple punto, ¿no? Vamos a suponer que las balas son rojas, ¿sí? Fill, no, más bien stroke. Vamos a hacerlo igual. Fill 255.00 para que sean rojas, ¿sí? No stroke. Y vamos a dibujarlas como círculos pequeñitos. No voy a usar point por razones que ahorita no me quiero meter en ellas, pero voy a usar pequeños círculos. Posición.x, posición.y, y vamos a ponerle 5 de radio, o sea 10 de diámetro. Y ahí está la clase bala. Nuevamente cabe en una sola pantalla, ¿no? Prácticamente. Bien. Esta clase bala va a ser más difícil de probar porque las balas a veces están, a veces no están, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que las balas se crean y se eliminan de manera dinámica. Entonces, lo que voy a hacer es un arreglo de balas al que yo le puedo agregar o quitar elementos, ¿sí? Entonces, tengo dos maneras de hacer esto. Me voy a la referencia. Tengo dos maneras de lograr esto. Voy a tener un arreglo de balas, sí, es correcto, pero yo quiero que estas balas estén por un tiempo y luego desaparezcan. Por ejemplo, una vez que una bala choca con un asteroide, pues la bala ya desaparece, rompe el asteroide y esa bala ya no está, ya no sigue la bala viajando por tiempo infinito, ¿sí? O una vez que una bala se sale de la pantalla, ¿sí? Ya no aparece por el otro lado, a diferencia de los otros objetos, ¿sí? Entonces aquí sí hay una pequeña diferencia. Yo tengo que detectar en qué momento la bala tiene que desaparecer, ¿sí? Entonces, ahorita hay muchas condiciones que no conozco, pero lo que sí sé es que cuando empieza el juego no hay balas. O sea, está la nave, están los asteroides, pero las balas salen hasta que yo disparo, ¿sí? Vamos a suponer que voy a disparar con la barra espaciadora. Cuando oprimo la barra espaciadora, en ese momento se tiene que crear una bala, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un arreglo de balas, pero inicialmente este arreglo podría estar vacío. Y tengo varias funciones para manejar arreglos, que aquí están en la sección Array Functions. Habíamos visto algunas muy brevemente, pero hay algunas funciones que me permiten, por ejemplo, agregar elementos a un arreglo, que es, por ejemplo, esta función append, ¿sí? Funciones que me permiten quitar elementos de un arreglo, por ejemplo, shorten, splice, etcétera, subset. Y con eso tal vez pueda yo manejar esta cuestión, ¿no? No es fácil porque, bueno, vamos a ver que esta parte de las balas se va a complicar un poco. Pero ahorita lo único que quiero es tener un mecanismo para lanzar las balas agregando elementos al arreglo, ¿sí? Y poder deshacerme de esas balas cuando ya no las necesito, por ejemplo, ¿no? O cuando ya transcurrió su tiempo de vida. Entonces, normalmente lo que se hace es, las balas tienen un cierto tiempo de vida. O sea, yo disparo una bala y dura un cierto tiempo y después se desaparece. Si le pegó un asteroide, pues bien. Y si no le pegó un asteroide, se desaparece.
Vamos a agregar aquí una propiedad a las balas que sea el tiempo de vida, que me diga cuánto tiempo de vida le queda a una bala. Y vamos a suponer que inicialmente el tiempo de vida de una bala, fíjense que estoy usando la notación del camello para el nombre de la variable tiempo de vida, vamos a suponer que son 2 segundos. El tiempo está en segundos, ¿sí? En la función actualiza, cada vez que yo muevo la bala, o sea, pues transcurre un tiempo delta t. Entonces, si la bala tiene 2 segundos de vida, por decir algo, y transcurrió medio segundo, pues después de ese medio segundo le queda 1 segundo y medio de vida. O sea, le quité medio segundo de vida por el tiempo que transcurrió. Entonces, en esta función, el tiempo de vida al final debe recortarse sí, por delta t. ¿Sí? El tiempo de vida se tiene que recortar por delta t. Y la bala solamente se va a ver mientras esté viva, o sea, mientras esté dentro de su tiempo de vida. Una vez que transcurra su tiempo de vida, la bala ya debe desaparecer de la pantalla. Entonces, en la función dibuja voy a poner, si el tiempo de vida es menor que 0, o sea, ya transcurrió, ya no le queda tiempo de vida, entonces no hace nada, no dibuja nada y simplemente se sale de la función return. O bien, si lo quieren ver así, podemos poner, si el tiempo de vida es mayor que 0, entonces hacemos esto que está aquí, dibujamos la bala y si no, pues no la dibujamos. Son dos formas de programar la misma idea, ¿no? Entonces, la bala, lo que quiero decir es que no está constantemente mostrándose en la pantalla. Se muestra por un cierto tiempo y cuando transcurre ese tiempo se deja de mostrar, ¿sí? Idealmente no solo se deja de mostrar, sino deja de existir como una variable en la memoria. Pero esto ya se maneja de manera externa a la clase, ¿sí? Ahorita lo único que quiero hacer es, poder manejar esto, ¿no? Bien, entonces, así como tengo un arreglo de asteroides, porque puede haber muchos asteroides en la pantalla, voy a tener un arreglo de balas, porque puede haber muchas balas en la pantalla, ¿sí? Inicialmente este arreglo está vacío. ¿Qué quiere decir que está vacío? Que tiene 0 elementos, ¿sí? Bala igual a new, y esto se vale, bala con 0 elementos. Puedo crear un arreglo con 0 elementos y su propiedad length va a valer 0 también, ¿sí? Como el arreglo tiene 0 elementos, no tiene caso hacer un ciclo de esta forma para inicializar los elementos del arreglo. No tiene caso hacerlo, ¿sí? Estaría inicializando 0 elementos, o sea, no haciendo nada, ¿no? Entonces, así se queda. ¿En qué momento voy a crear yo las balas? Aquí estoy creando asteroides desde el principio, pero ¿en qué momento voy a crear las balas? ¿Sí? Pues cuando el usuario oprime la tecla de disparar, que en este caso vamos a suponer que es la barra espaciadora, ¿sí? If keycode igual a space. No es así. Es simplemente if key igual a, pongo un espacio entre apóstrofes. Entonces aquí yo debo crear la bala y agregar la nueva bala al arreglo. Ahora, para esto voy a usar la función append, ¿sí? ¿Cómo funciona esta función append? Pues yo le paso un arreglo, le paso el nuevo elemento que quiero agregar al final del arreglo y me devuelve un nuevo arreglo, ¿sí? No es muy eficiente esta cosa, luego vamos a ver otra clase más eficiente que es ArrayList, pero ahorita es la forma que yo tengo, ¿no? Le paso un arreglo, le paso el valor que quiero agregar al final del arreglo y me devuelve el nuevo arreglo. Entonces, voy a hacer bala.append, bala igual a append, bala, voy a tomar el arreglo bala y le voy a agregar un nuevo elemento, pero el nuevo elemento va a ser una nueva bala, porque
inicialmente no hay ninguna. Entonces va a ser new bala y al constructor de bala le tengo que pasar la nave como argumento para que sepa de dónde va a surgir la bala, ¿sí? Entonces quedaría así. A ver si me da chance. Aquí lo que me va a decir es que cuando los arreglos son de objetos, tengo que hacer un typecast obligatorio aquí, ¿sí? Entonces tengo que ponerle el resultado de esto lo debe interpretar como un arreglo de clase bala. Y ahí estaría. Tomo el arreglo bala y con la función append le agrego al final del arreglo una nueva bala, ¿sí? Estas balas se van a ir quedando en el arreglo. Entonces realmente es poco eficiente porque las balas que ya se murieron, digamos que ya no están siendo visibles, todavía están ahí en el arreglo y se están procesando y esto vuelve el programa eventualmente ineficiente. Pero ahorita simplemente es para ver cómo echar a jalar esto, ¿no? Y por supuesto tenemos que hacer, así como hicimos un ciclo para dibujar los asteroides, tenemos que hacer un ciclo para dibujar las balas. Las balas las voy a poner por encima de la nave. Entonces, for int i igual a 0, i menor que bala.length, i más. Bala, subíndice i, la misma cosa. Punto actualiza, perdón, punto dibuja. Y bala subíndice i punto actualiza. Y a la función actualiza me falta pasarle el delta t, que es 1 entre 60, ¿sí? Y ahora sí ya esto se está convirtiendo en un programa serio. Cuando hablo de que es un programa serio es que vamos a contar cuántas líneas tiene. ¿Perdón? Perdón, doctor. Sí. ¿Necesita que pase limpia? De ratito. Okay, Sí. Vamos a contar cuántas líneas tiene esto. 30 líneas de la clase asteroide, 31 líneas, ¿sí? 37 líneas de la clase bala, ya llevamos 68. 51 de la clase nave, ¿sí? Son 119. Y 37 de la clase asteroide, ¿sí? Pues son 156, una cosa así, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos un programa de 150 líneas. Eventualmente, pues seguramente va a llegar a más de 200 líneas. Y pues ya se empieza a convertir en un programa así de mediano tamaño, ¿no? Todavía muy sencillo, pero ya no es un ejemplito de libro o de pizarrón, ¿sí? Entonces vamos a ver primero si funciona y luego repasamos todo lo que hicimos, ¿no? Ahí está la nave, ahí están los asteroides, ¿sí? Puedo desplazar la nave, ¿sí? Hay que desplazarla con cuidado para no perder el control, tratar de evitar los asteroides. Ahorita digo, si choco, pues en realidad no se va a detectar. Por ejemplo, ahí ya choqué. Y vamos a disparar las balas, ahí está, ¿no? Salen balas. Si se fijan, las balas duran un tiempo y eventualmente se desaparecen, ¿sí? 1, 2, adiós. Le pusimos 2 segundos de vida. 1, 2, adiós, ¿sí? Entonces, esta es la idea, ¿no? Ahí voy disparando balas. Las balas se disparan en la dirección a la que apunta la nave, entonces puedo hacer cosas así. Y chutarme todos los asteroides. Y puedo disparar tantas balas como yo quiera, ¿no? Tengo un problema porque el tamaño del arreglo bala es igual a todas las balas que he disparado, no solamente las que están presentes, sino todas las que he disparado. Entonces, si ya disparé 1000 balas, pues el arreglo es de tamaño 1000, aunque ninguna bala se está utilizando, ¿no? Entonces, esto es un problema. En realidad, luego vamos a ver cómo resolverlo. Les voy a decir cómo se resolvió o cómo se resolvía en el juego. Y era pues simplemente tener un arreglo de tamaño limitado y hacer que las balas ocuparan nada más estos, no sé, si eran 10 balas en el juego, pues que ocuparan estos 10 espacios del arreglo y ya, ¿no? Y eso es muy fácil de hacer.
De hecho, creo que lo podemos hacer ahorita. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Déjenme primero les menciono lo que quiero decir. ¿Sí? Cada vez que disparemos una bala, vamos a imprimir en la consola el tamaño del arreglo. Println i bala.length balas. O sea, cuántas balas realmente se están procesando y se están moviendo, ¿sí? Aunque no se vean porque ya no son visibles o ya transcurrió su tiempo de vida. Inicialmente no hay ninguna. Disparo la primera y hay una bala, ¿sí? Ahí lo dice. Empiezo a disparar así como loco. Y fíjense, cada vez hay más balas, más balas, ¿sí? Y bueno, el que está jugando no se fija porque pues simplemente su objetivo es desintegrar los asteroides, pero para nosotros como programadores estamos viendo que el arreglo de balas se hace cada vez más grande. Ya llevo 100 balas casi y pues puedo llegar a todas las que quiera, ¿no? Entonces, aunque ninguna bala ya se ve en la pantalla, se están dibujando y actualizando y procesando 100 balas sin ningún sentido, ¿sí? Entonces, esto vamos a ver después cómo optimizarlo. Hay que ver otra clase que también me va a servir después para manejar la cuestión de los asteroides cuando estos se van desintegrando en asteroides más pequeños. Es decir, el número de asteroides tampoco se va a mantener fijo. Si ahorita hay 8 asteroides y le disparo a uno y se desintegra en 4 partes, pues ahora va a haber 11 asteroides, ¿no? O sea, 7 asteroides grandes y 4 más pequeños, ¿sí? Entonces, todo esto la parte dinámica de cómo ir creando y quitando objetos, la vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Lo de las balas es realmente fácil de manejar, ¿sí? Puedo tener un tamaño limitado del arreglo. Vamos a ponerle no, bueno, ¿para qué inventamos? Ahorita vamos a dejarlo así, ¿sí? Bien, ¿preguntas hasta aquí? Si se fijan, todo lo hemos hecho con la idea que teníamos de la clase partícula, ¿sí? Los 3 objetos, nave, asteroide y bala, son básicamente partículas que se desplazan en una dirección constante, pero se dibujan de manera diferente cada una y tienen propiedades ligeramente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la nave tiene una propiedad que es la orientación, ¿sí? Hacia dónde apunta. El asteroide tiene una propiedad que es el radio, ¿sí? Qué tan grande es, ¿sí? Y la bala tiene una propiedad que es el tiempo de vida, cuánto va a durar esa bala, ¿sí? Eventualmente se desaparece. Entonces, cada una tiene su propiedad individual, pero comparten las propiedades de posición y velocidad y comparten mucha de la funcionalidad, ¿sí? Las 3 clases tienen 3 métodos esenciales que son inicialización, que se hace en el constructor, ¿sí? Actualización, que es esta función actualiza, que básicamente va calculando cómo va cambiando la posición con respecto a la velocidad, ¿sí? Y un método de dibujar, aunque este método varía la implementación en cada clase, las 3 tienen exactamente el mismo método, ¿sí? Esto va a ser importante más adelante. Pero a lo que voy es que mucho de lo que hicimos para la clase nave lo repetimos en la clase asteroide. Esto es repetido, parte de esto es repetido, esto completamente es repetido, ¿sí? Y lo mismo en la clase bala, esto es repetido, esto es repetido. Y eso a mí no me gusta. ¿Por qué? Pues porque a los programadores no nos gusta tener que repetir cosas, ¿sí? Si ya hicimos una cosa que jala bien, ya programamos una función que jala bien,
no queremos tener que volverla a programar. Aquí prácticamente esta función actualiza, la programé 3 veces. ¿Sí? Y eso no nos gusta. ¿Qué tal si yo me doy cuenta de que en esta función actualiza, la original, la de la clase nave, hay un error y lo tengo que corregir? Pues ahora lo tengo que corregir aquí, y lo tengo que corregir acá, y lo tengo que corregir acá, ¿sí? En 3 lugares diferentes. Y para acordarme de en dónde era, pues está complicado. Entonces, ¿qué se puede hacer para hacer esto más eficiente en términos de escribir menos código o escribir las partes que se repiten, escribirlas una sola vez? ¿Sí? Bien, pues existe un mecanismo, ¿sí?, que se llama herencia, ¿sí? Y este es ahora sí que el siguiente tema importante. Herencia. ¿Sí? ¿Qué es la herencia? Pues la idea de la herencia es que si tú ya tienes una clase, puedes crear una clase similar a partir de otra ya existente y modificar lo que sea necesario, ¿sí? Herencia consiste en crear una nueva clase a partir de una clase existente. ¿Sí? Una clase que ya existe. Modificando lo que sea necesario. Claro, si nada más vas a copiar una clase que ya existe, pues entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues usa la clase original y ya. No, la idea de la herencia es que tú copias una clase ya existente, pero modificas lo que necesites, ¿sí? Modificando lo que sea necesario. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede modificar de una clase existente para crear una clase nueva? Pues se pueden agregar propiedades. Uno puede agregar propiedades. ¿Sí? No puedo quitar propiedades de la clase ya existente, pero puedo simplemente no utilizarlas como si no estuvieran, ¿sí? Pero sí puedo agregar nuevas propiedades que necesite mi clase nueva, ¿sí? Puedo agregar métodos. Métodos nuevos. O sea, agregar propiedades nuevas. Agregar métodos nuevos. Y puedo reimplementar, o sea, volver a implementar los métodos ya existentes de manera que yo cambio la funcionalidad de los métodos ya existentes, ¿sí? Reimplementar. Métodos existentes. ¿Sí? Eso es lo que puedo hacer con mi nueva clase que procede de una ya existente. Entonces, creo que hay tiempo suficiente porque van a ver que realmente es, espero yo, estés bien rápido. ¿Por qué conté hace rato el número de líneas? Porque van a ver que lo vamos a reducir, ¿sí? Dijimos que teníamos como del orden de 150 líneas en este programa, ¿sí? Por ejemplo, la clase más grande, bueno, las clases ocupan 31 líneas asteroide, 37 líneas bala y nave, que es la más grande por la función dibuja, 51, ¿sí? Voy a hacer una nueva clase
que resuma las partes que estas tres clases tienen en común, ¿sí? Y básicamente, pues es la clase partícula. Vamos a hacer una nueva clase que se llama partícula, ¿sí? Vamos a recordar nuestra clase partícula. Class partícula, ¿sí? ¿Qué tenía? Tenía un vector de posición, P vector, posición, posición. Tenía un vector velocidad, P vector, velocidad. Tenía una función para inicializarla, un constructor, partícula, ¿sí? Simplemente voy a crear la posición, posición igual a new P vector, no importa ahorita qué posición tenga, le voy a poner 0, velocidad igual a new P vector. Tenía una función para actualizarse, ¿sí? Void actualiza. Y aquí sí voy a hacer mucha trampa y me voy a fusilar lo que está aquí. Void actualiza, ¿sí? Esta función actualiza, vamos a agregarle el argumento de delta t, ¿sí? Que básicamente es para tener una simulación más, digamos, más precisa en términos del tiempo, ¿no? Que el tiempo se maneje en segundos y que no sea una medida arbitraria de tiempo, ¿no? Y las partículas, pues normalmente las dibujábamos como un puntito, ¿no? Vamos a poner una función dibuja. Vamos a poner point, posición.x, posición.y, ¿no? Esta era nuestra clase partícula. De hecho, originalmente la clase partícula no tenía esta parte, ¿sí? De que la partícula, si salía por un lado, entraba por el otro. Pero esta era nuestra clase partícula básica. Y de hecho es la clase partícula que muy similar a la que viene en las notas y a la que hemos estado haciendo varias veces ya en este curso. La única diferencia es esta parte donde si la partícula sale por un extremo de la pantalla, entra por el otro extremo y ya, ¿sí? Que es algo que le llamamos un manejo toroidal de los bordes. ¿Por qué se llama toroidal? Bueno, sí saben que es un toroide. Un toroide es un objeto con forma de dona, ¿no? Entonces, no sé si ok. Imagínense que esta es la ventana, ¿no? ¿Sí? Y lo que nosotros decimos es, cuando la partícula viene saliendo por aquí arriba, entra por acá abajo. Entonces, prácticamente es como si este borde estuviera conectado con este. O sea, lo que sigue por acá, sale por acá, ¿sí? Lo que sale por acá abajo, entra por acá arriba. Entonces, este borde de la hoja está conectado con este borde. Y si yo los conecto, pues básicamente formo un cilindro, ¿sí? Los conecto y obtengo un tubo, ¿sí? Entonces, ese es un cilindro. Pero además, también ocurre que si la partícula sale por este lado, entonces regresa por este. Digo, o sea, si sale por acá, entra por acá y viceversa. Entonces, ahora agarraría yo este cilindro y lo doblo, ¿sí? No lo voy a poder hacer con este papel rígido, pero lo giro para conectar este borde con este borde, formando una dona, ¿sí? El nombre matemático de una dona es un toroide. Y por eso, cuando hacemos este manejo de que las partículas salgan por un borde y entren por el otro, en realidad lo que está ocurriendo es que estas partículas se mueven en un espacio toroidal, no en un espacio euclidiano, ¿sí? Pero eso es como que matemáticamente lo que uno diría que está pasando, ¿no? En realidad se hacía no pensando en espacios toroidales, sino pensando en que pues, era más fácil que la nave regresara por el otro extremo que tratar de que el jugador sepa cómo orientarla para regresarla a una posición visible, ¿no? Pero bueno, esto es la clase partícula que ya hemos manejado en el curso con algunas pequeñas modificaciones y que es la base de las tres clases que tenemos en nuestro juego: nave, asteroide y bala, ¿sí?
Las tres clases comparten esto que está aquí en la pantalla. Tienen posición, tienen velocidad, ¿sí? Van a tener un constructor individual, pero lo van a tener. La función actualiza es prácticamente la misma. Y una función dibuja que también vamos a tener que cambiar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, rápidamente en este 10-15 minutos que nos quedan, es modificar las clases asteroide, bala y nave para que las tres realmente sean una versión distinta de la clase partícula, ¿sí? En vez de crear tres clases nuevas, o sea, tres clases completamente nuevas desde cero, digamos, lo que voy a hacer es crear las clases como una versión modificada de la clase partícula, ¿sí? Un asteroide va a ser una partícula modificada, una bala va a ser una partícula modificada y una nave va a ser una partícula modificada. Las modificaciones son las que ya me permiten que cada clase se comporte de manera diferente, ¿sí? Primero que nada, voy a grabar este programa, que es el programa original, ¿sí? Se llama Asteroides, y voy a hacer voy a grabarlo en un nuevo archivo que se llama Asteroides Herencia, para tener los dos programas y ver las diferencias entre uno y otro, ¿sí? Vamos a empezar con Asteroide, ¿sí? En realidad va a ser muy difícil, muy fácil. Dijimos que la herencia es crear una nueva clase a partir de una clase existente. Entonces, mi clase base, a la que le voy a llamar la clase base o la clase padre o la clase, no sé, es partícula, ¿sí? Esa es la que define el comportamiento básico de las cosas que yo voy a manejar en mi programa. Ahora, una de las clases ya particulares es asteroide. Yo quiero que asteroide no sea una clase completamente nueva, sino que sea una clase similar a partícula, heredada de partícula. Entonces, para hacer esto, voy a decir clase asteroide extends partícula. Es decir, la clase asteroide es una extensión de la clase partícula o una versión diferente de la clase partícula, ¿sí? Estoy heredando las propiedades y los métodos de la clase partícula para hacer una nueva clase que se llama asteroide. Lo que ya tiene partícula no lo tengo que repetir en asteroide. Entonces, posición y velocidad las voy a quitar porque ya están en partícula, ¿sí? El constructor, ese sí lo tengo que poner. Toda clase debe tener su propio constructor. Eso es absoluto. Entonces, voy a tener el constructor a fuerzas, ¿no? Sin embargo, bueno, eso lo vemos después. La función actualiza es exactamente la misma que la de la clase partícula, exactamente la misma. No tengo por qué repetirla, ¿sí? Yo puedo modificar la clase partícula para hacer una nueva clase, por ejemplo, asteroide, y puedo agregar propiedades nuevas como la propiedad radio. Esa es una propiedad nueva que no está en partícula. Puedo agregar métodos nuevos o puedo reimplementar los métodos existentes, pero solo si lo requiero. Si no requiero implementar un método ya existente y el que ya existe me sirve, pues no lo pongo. Entonces el método actualiza, ni siquiera lo pongo. Y el método dibuja, pues ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestra clase asteroide, que antes era de 31 líneas, ahora se fue a 19 líneas, ¿sí? Le bajamos un montón de líneas de código. Se simplifica mucho porque ya estamos tomando partes de la clase partícula, las partes que me sirven, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con las demás clases, ¿sí? Vamos a hacer la clase bala, que también básicamente es una partícula, y vamos a decir que bala es nuevamente una extensión de la clase partícula. Entonces ponemos class bala extends partícula, y como la posición y la velocidad ya están en la clase partícula, no necesito ponerlas en la clase bala, pero sí voy a poner la propiedad nueva que no está en la clase partícula, que es la propiedad tiempo de vida, ¿sí?
Pongo el constructor porque toda clase debe tener su propio constructor, aunque sea heredada o no. Y la función actualiza es casi la misma, excepto por este detallito, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer aquí es usar una sintaxis de Java que me permite llamar a funciones de la clase base, ¿sí? En este caso, tenemos dos clases, la clase partícula y la clase bala. Bala es una clase heredada de partícula, ¿sí? Entonces, en este contexto, vamos a decir que partícula es la clase base y bala es la clase heredada. O bien, partícula es la clase madre y bala es la clase hija o la clase descendiente, ¿sí? Entonces, tenemos una forma de llamar a métodos de la clase descendiente o de la clase base, ¿sí? Yo puedo quitar todo esto y poner super, también se le llama la superclase, esta sería la subclase y esta sería la superclase, ¿sí? Entonces puedo poner super.actualiza delta t, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo tenga que actualizar una bala, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es llamar a la función actualiza de la superclase o de la clase madre, ¿sí? En este caso de la clase partícula, ¿sí? Mi función actualiza no es exactamente la misma, o sea, para la función bala no es exactamente la misma que la de la clase partícula. Tiene una pequeña modificación que es esta instrucción adicional, pero no por eso tengo que volver a escribir todo, ¿sí? Puedo llamar a la función de la clase base que haga lo que hacía y simplemente agregar después lo que necesito agregar, ¿sí? Entonces, llamo a la función actualiza de la clase partícula y luego actualizo el tiempo de vida conforme lo necesito. Llama a actualiza de partícula, ¿sí? Y nuevamente esto me permite ahorrar mucho código. O sea, toda la parte de actualización no la tengo que volver a repetir en ningún lado, ¿sí? Y otra vez, creo que tenía 37 líneas, la reduje a 27 líneas, ¿sí? Entonces ya van 20 líneas de código que me ahorro. Finalmente, la clase nave pues va a ser algo muy similar, ¿sí? Clase nave va a ser una extensión de la clase partícula, ¿sí? Class nave extends partícula. Posición y velocidad son propiedades que ya vienen de la clase partícula, no necesito volver a ponerlas, ¿sí? Y la función actualiza es exactamente la misma que la clase partícula, no hay cambios, no hay diferencias, entonces simplemente la quito. Agrego un método nuevo que es impulsa, que este es propio de la nave porque la nave puede impulsarse a través de la interfaz del usuario. Y el método dibuja, que en este caso sí es un poco más complicado, pero nuevamente le redujimos, creo que de 50 y tantas líneas a 39, ¿sí? Entonces, por lo menos en cada una de estas tres clases le quitamos del orden de 10 a 15 líneas de código, una cosa así, ¿no? Entonces ya nos ahorramos un montón de código, ¿sí? Y fíjense, el programa funciona exactamente igual. Yo el programa principal no le he cambiado nada, ¿sí? El programa funciona exactamente igual porque son las mismas clases. O sea, me refiero que son clases que hacen exactamente lo mismo, pero simplemente la parte compartida de la funcionalidad la encapsulé en una nueva clase que se llama partícula y entonces las otras tres clases simplemente son heredadas de esta clase partícula, ¿sí? Ya incluyen la funcionalidad de la clase partícula más la que yo quiera agregar para cada clase de manera individual. Entonces, esta es una de las ventajas, no es la única, ni mucho menos la más interesante, es una de las ventajas de la herencia. Te permite crear nuevas clases a partir de clases que ya existen, ¿sí? Simplemente haciendo pocas modificaciones y entonces puedes tener un montón de clases ahí distintas, ¿no? Por ejemplo, a partir de esta clase partícula, la misma clase partícula, nosotros podríamos implementar un montón de juegos diferentes.
porque la mayoría de los juegos así retro como el Asteroides, pues son objetos que se mueven con una velocidad constante, ¿sí? Juegos así como, no sé, ¿cómo se llama? El de... Ay, se me olvidaron los nombres, no puede ser. Pero está, por ejemplo, el Missile Command, donde también se disparan balas a unos misiles que van cayendo, ¿sí? Está pues los clásicos así de Space Invaders, que ahí también el movimiento de los monitos es muy particular, pero se puede representar como un movimiento con velocidad constante, y también hay una nave que dispara balas y cosas así, ¿no? El movimiento es muy simple porque es en una sola dirección. La nave se desplaza solamente en X, las balas solamente en Y. Los marcianos también van desplazándose en una dirección, ¿sí? No se desplazan de manera vertical, hasta que empiezan ya a volar ahí y también disparar, ¿no? Entonces, muchos juegos se pueden basar en esta clase partícula y haciendo pequeñas modificaciones a través de la herencia, ¿no? Bien, vamos a terminar aquí, ¿sí? Y vamos a la próxima clase, ¿sí? Hacer un recordatorio de esto que vimos y avanzar un poquito más. ¿Qué otras cosas, qué otras ventajas podemos obtener a partir de la herencia? Y van a ver que ahora vamos a ver cómo simplificar aquí el programa principal también, gracias a la herencia y otras de las ventajas, ¿no? Entonces, son temas ya un poquito más complicados porque son más abstractos, son cosas a veces un poquito más que toman más tiempo que a uno le caiga el 20 y entenderlas, pero la idea de este ejemplo del juego de asteroides es motivar, ¿no? Que muchas veces vamos a tener clases que son muy similares entre sí, y si uno se detiene antes de empezar a programar y planifica un poco, te das cuenta de que puedes simplificar mucho la programación a través de la herencia, ¿no? Aquí lo hicimos al revés porque era un ejemplo, pero lo que hubiera estado bien sería desde el principio proponer la clase partícula y de ahí sacar las subclases, ¿no? Nave, asteroide, bala, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar por hoy. No sé si quedó alguna duda. Tenemos un poquito de tiempo, 10 minutos para si quedó alguna duda por ahí. Y si no, ya la próxima clase le damos un repaso a todo esto, ¿no? Voy a subir ahorita los dos programas que tenemos aquí como ejemplo, el asteroides sin herencia y el asteroides con herencia, para que ustedes puedan ver las diferencias, analicen los programas. No están para nada terminados, falta hacer mucho trabajo, la detección de colisiones para empezar, buscar la manera de fragmentar los asteroides, todo esto, pero ya se empieza a ver la forma del juego, ¿no? O sea, ya empieza a tomar forma. Déjenme ver dónde está aquí la interfaz de los archivos de Teams. Y cursos, programación avanzada, asteroides. Bien, entonces ahorita los voy a subir en un zip porque son varios archivos, como usé varias pestañas. Vamos a meter todo en un archivo zip, comprimir elementos. Y ahí está. Ay, ¿cuál fue? Asteroides.zip. Bien, entonces ahí va a los archivos. Y ahí se está subiendo asteroides.zip. Ahí vienen los dos ejemplos, asteroides sin herencia y asteroides con herencia. Échenles un ojo, revísenlos, traten de entender qué está pasando, en absolutamente entender el programa completo, ¿sí? Y si hay cualquier duda, cualquier cosa que no entiendan, apunten las dudas y las vemos la clase siguiente. Es muy importante ahorita entender todo lo que hicimos, ¿no? Bien, ¿no hay preguntas?
Profe, yo nada más tengo una duda con la tarea. Sí, dime. Es que las funciones de seno y coseno no me quedan. Entonces, primero lo que yo hice fue desarrollarlo algebraicamente para ya después programarlo. Pero se supone que para hacer las funciones, bueno, no sé, pero se tienen que usar los ciclos para las series, ¿no? Sí, claro. Básicamente haces una sumatoria. Es una sumatoria de números complejos. Pero no deja de ser una sumatoria. O sea, inicializas una variable con cero y después dentro del ciclo le vas acumulando, le vas sumando cosas a esa variable, le vas sumando los términos de la serie. Ok, entonces quería ver si, no sé si en Processing había alguna forma de tener cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos, porque no quise hacer la serie para no usar los ciclos, pero al momento de desarrollarlo algebraicamente, pues me quedaron senos hiperbólicos y cosenos, pero no sé cómo sacarlos. Sí, es correcto. Si tuviéramos Processing no tiene funciones para senos y cosenos hiperbólicos, no las tiene, ¿sí? Este, y bueno, ciertamente hay fórmulas cerradas para calcular el seno y coseno de un número complejo a través de las funciones hiperbólicas. Es otra forma de calcularlos, pero de una manera cerrada, o sea, sin tener que hacer la serie ni hacer un ciclo. Sin embargo, intencionalmente no me fui por ese lado porque quiero que hagan el ciclo y quiero que calculen la serie. Es práctica, ¿no? O sea, es parte de practicar con el manejo de la clase de números complejos para calcular cosas más sencillas que una simple fórmula cerrada. Digamos, ya que hicieron, por ejemplo, el logaritmo, el exponencial y la potencia, que se basan en fórmulas cerradas, pues no son fórmulas sencillas. La implementación, o sea, la traducción al código de processing a través de la clase complejo no es del todo sencilla, tiene sus pormenores, al igual que la multiplicación de complejos, pero ya que hicieron esas funciones, pues ya sé que pueden manejar fórmulas cerradas, ¿no? Ahora vamos a algo más allá, vamos a hacer series, ¿no? O sea, algo que ya implique manejarlo dentro de un ciclo, hacer una sumatoria, ver cuál es una manera eficiente de calcular cada término sin tener que estar calculando potencias, ni factoriales, ni nada de eso. Y eso ya es más interesante que implementar otra fórmula cerrada, pero ahora con funciones hiperbólicas, ¿no? No es muy difícil calcular las funciones hiperbólicas porque están basadas en exponenciales, ¿sí? Si tú buscas por ahí la definición de funciones hiperbólicas, no están implementadas en Processing, pero se calculan fácilmente a partir de exponenciales, ¿sí? Entonces, así como el seno, por ejemplo, lo puedes, o el coseno, lo puedes expresar como exponencial de i por, digamos, el coseno de x es exponencial de i por x más exponencial de menos ix entre 2. La función hiperbólica es exponencial de x más exponencial de menos x entre 2, ¿sí? Para el coseno hiperbólico. Similar para el seno hiperbólico, y entonces no tiene mayor pierde. Y ya tienes la exponencial implementada, entonces se puede hacer. Pero no quiero que tomen ese camino porque sé que es como que no es que sea fácil, pero no proporciona nada nuevo, ¿no? No los está orillando a practicar algo nuevo, ¿sí? Quiero que explícitamente hagan la serie. Pero Ah, ya. o Es sea, que lo que pasa es sí, que el coseno hiperbólico, pues yo lo había hecho como, o sea, como la fórmula de e a la x menos e a la menos x entre 2, algo así. sí, sí. Entonces, no sabía si meter, por ejemplo, que e a la x fuera e a la parte real. Entonces, por eso le pregunto. Ya. No, pero te digo, la intención es que ni siquiera se vayan por ese lado, ¿sí? No es porque yo diga, esta es la mejor forma de hacerlo ni nada. Simplemente es un ejercicio, ¿sí?
Y en este caso el ejercicio es precisamente que trabajen con los números complejos, pero ahora haciendo series y calculándolo dentro de un ciclo de esa manera, ¿no? O sea, lo que tiene este ejercicio son pues, conceptos diferentes a lo que ya hicieron en los ejercicios anteriores. Y por eso la intención y la insistencia de que lo hagan a través de series y no a través de funciones hiperbólicas. Oh, ya. Muy bien, ¿Ok? profe, gracias. ¿Sí? Entonces, básicamente la respuesta es síguelo intentando. Sí sale, no está complicado, pero igual y pues nada más es hacerlo con cuidado, algún detalle que tengas ahí. Si sigues teniendo problemas con la parte de las series, envíame tu código y yo le echo un ojo y ya te puedo decir más o menos por dónde podría estar el error, pero síguelo intentando así, ¿no? Con el ciclo y la sumatoria. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Alguna otra duda por ahí? Profe, Sí. vamos a mandarle también los ejemplos donde implementamos los métodos. De preferencia sí. No lo dice explícitamente, pero pueden enviar un programita en la función setup, digamos, un programita donde calculan cada función, ¿no? O sea, por ejemplo, agarras, no sé, un número complejo, 3 menos 4i, y le calculas el exponencial, el logaritmo, lo elevas a una potencia real, por ejemplo, a la 3.5, lo que tú quieras. Y así, ¿no? Probando cada uno de los métodos. Calculas el coseno de ese número, el seno de ese número, y ya, de ahí lo imprimes en la consola directamente y ese es tu programa de ejemplo. Si necesitan ustedes, porque sería importante que ustedes verificaran que los resultados que les da el programa son los correctos, puede que necesiten una calculadora científica, o sea, una que pueda manejar números complejos, ¿sí? Y si no, pues en algún lenguaje así de cómputo numérico como Octave o MATLAB, que manejan ya números complejos, lo pueden checar, ¿no? Pero sí traten de checar con un software o con una calculadora científica los resultados que les da el programa, ¿no? Para que sepan, porque no es fácil, no son funciones fáciles de checar, o sea, no es obvio que el coseno de 3 menos 4i es 0.2836 más 4.26i. O sea, no es nada obvio, ¿no? De hecho, es terreno desconocido para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, usen una calculadora o un software que pueda manejar números complejos para verificar sus resultados, ¿sí? Y ese programita que hagan de ejemplo, lo pueden, o por favor lo incluyen con la clase, ¿no? Todo en un solo programa, en un solo archivo .pde. Ahora, me está molestando un poco el usar el Teams para recibir las tareas, porque con Didactic o con Moodle era muy fácil. Yo podía descargar todas las tareas de un trancazo y luego ya en mi computadora simplemente le daba doble clic a cada archivo y me lo abre en Processing. Teams no puede hacer esto, no puedo descargar todas las tareas, tengo que descargar de una en una, y Teams tampoco puede mostrar el código en Processing. Entonces es muy latoso estar revisando las tareas. Entonces estoy pensando si las siguientes tareas se las pido en Didactic, pero ya les aviso yo después, ¿no? Si cambiamos la plataforma, ¿no? Porque sí, realmente Teams, fuera de la parte de la videoconferencia, el manejo de tareas, archivos, el historial está muy mal. No lleva ningún tipo de historial, por ejemplo, de cuántas veces han accedido ustedes a la plataforma, cuántas veces han accedido a las videoconferencias, todo esto. Y esto lo hace Didactic y a mí me parecía muy útil, ¿no? O sea, yo podía checar en Didactic o en Moodle si de repente alguien pasaban 2 semanas y no había accedido a la plataforma. Pues para mí ya eso era una alarma de que algo está pasando con esta persona y
ya puedo buscar, contactarla por correo o por otro medio y ver pues, si está teniendo complicaciones con la red o no sé, ¿no? Teams no registra nada de esto, ¿no? Entonces, pues sí, ya llevamos la mitad del curso, pero es posible que cambiemos algunas cosas a Didactic. Ok, no sé si hay más dudas por ahí. Déjenme terminar la grabación del